Bienvenidos a todos a esta presentación del número 101 de Cuadernos Económicos de Información Comercial Española, dedicado a indicadores macroambientales, el caso de España. Simplemente comentaros algunas cuestiones logísticas. Podéis utilizar la herramienta de chat que proporciona el Zoom para hacer preguntas, y los panelistas tendrán acceso a estas preguntas y podrán contestarlas en sus turnos de palabra. Y como sabéis, al final del acto hay unos 15 minutos previstos de lo que hemos llamado diálogo abierto. En esos 15 minutos, quien quiera intervenir a través del chat lo puede hacer. Si alguien prefiere hacerlo de forma audible, pues basta con que utilice la herramienta de levantar la mano, que tendréis que tener también disponible, y yo le podré dar paso. Sin más, voy a dar la palabra a Carmen Díaz Roldán, que es la editora de Cuadernos, que va a hacer la presentación del acto. Muchas gracias, Carmen, cuando quieras. Hola, bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias. Como creo que sabéis todos los que estáis participando en esta reunión, Cuadernos Económicos de Información Comercial Española forma parte del grupo de revistas de Información Comercial Española que edita el Ministerio de Industria, concretamente la Secretaría de Estado de Comercio, en la Subdirección de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. Cuadernos Económicos se edita semestralmente con un formato monográfico, aunque con una marcada vocación científica para el desarrollo y divulgación de la investigación en economía. Para ello cuenta, además de la sección monográfica, con la sección de tribuna, en la que cualquiera de vosotros puede contribuir presentando sus trabajos sobre la actividad económica y la actualidad. Ligada a la difusión de los temas de economía, la revista tiene también una marcada vocación internacional, abierta a la publicación tanto en castellano como en inglés. En cualquiera de los formatos, contribuciones a la sección monográfica o de tribuna, los manuscritos son sometidos a una doble evaluación anónima. Por lo tanto, la revista cumple con los estándares internacionales de calidad de las revistas científicas y está indexada, asimismo, en diversos repertorios y bases de datos, difundiéndose además su contenido a través de redes sociales y medios habituales de promoción. El acceso a la revista, a su contenido, es tanto en soporte impreso como digital, identificando los artículos publicados mediante un DOI. El equipo editorial de Cuadernos cuenta también con el apoyo del Consejo Editorial y el Consejo Científico, formado por especialistas en materia económica. En la jornada de hoy tengo la responsabilidad y el placer de presentaros el monográfico número 101, Indicadores Macroeconómicos Ambientales, el caso español, número en el cual aparezco como editora, si bien debo agradecer a mi predecesor, Javier Salinas Jiménez, la labor realizada en la primera fase de configuración del monográfico que ahora os presento yo. En este monográfico, dedicado a los indicadores macroeconómicos ambientales, para coordinar la edición de los artículos que os presentaremos a continuación, hemos contado con la inestimable ayuda y experiencia de Ramón Barberán e Iñaki Iriarte Goñi, ambos de la Universidad de Zaragoza. Ramón Barberán es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, donde es catedrático de Economía Pública en la Facultad de Economía y Empresa. Sus principales temas de investigación son el análisis económico de políticas y proyectos públicos, con especial atención al medio ambiente y en particular al abastecimiento y saneamiento de agua en entornos urbanos, así como el análisis económico de la intervención pública en un marco institucional descentralizado, con especial atención a los flujos interterritoriales o balanzas fiscales. Ramón Barberán ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas, destacando recientemente el libro Economía y Política de las balanzas fiscales en España, y entre sus numerosas contribuciones a artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales destacaríamos, pues, para resumir brevemente su dilatada trayectoria, Water Resources Management y Water Resources Research. Por su parte, Iñaki Iriarte Goñi también es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Zaragoza. Su investigación se ha centrado principalmente en temas de historia agraria e historia del sector forestal, con una orientación creciente hacia temas relacionados con la historia ambiental. Tiene publicados numerosos artículos en revistas científicas internacionales sobre la materia, tales como Ecological Economics,
Environmental History or Land Use Policy. En la actualidad, Iñaki Iriarte es investigador principal del proyecto nacional del Plan I+D, Transiciones Ecológicas en la Historia Contemporánea, aproximación al desarrollo económico y social en clave ambiental de los siglos XIX y XX, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El tema del monográfico que os presentamos hoy, Indicadores Macroeconómicos Ambientales, el caso español, es novedoso y necesario. Novedoso porque el análisis económico que conocemos suele centrarse habitualmente en los paradigmas tradicionales, prestando poca atención a la importancia de la actividad económica sobre el ecosistema y las externalidades ambientales que ello genera. De ahí que sea necesario poner en valor que la economía, en su fase de gestión de los recursos, como se subraya en la propia definición de la actividad económica, no puede ser ajena al impacto sobre los recursos que su propia actividad genera. Para que nos muestren cómo un selecto grupo de expertos en la materia ha trabajado sobre el tema, cedo la palabra a continuación a Ramón Barberán e Iñaki Iriarte para que nos presenten el número monográfico y conduzcan la mesa redonda que sin duda va a ser de gran interés. Muchas gracias a todos por vuestra participación y adelante Ramón e Iñaki, cuando queráis. Muchas gracias. En primer lugar, en nombre de los dos coordinadores, quiero agradecer a Cuadernos Económicos de EICE por su receptividad al tema del monográfico y por el excelente trabajo de edición que se ha realizado. A su vez, también agradecer a los autores por su disponibilidad y por el excelente trabajo que han realizado, como se puede comprobar, de la lectura del monográfico. En todo caso, también pues, pedir disculpas porque seguramente hemos dejado fuera autores que también tendrían y tienen algo relevante que decir en este campo de investigación. Esto siempre es inevitable. La oportunidad de este monográfico sobre indicadores macroeconómicos ambientales creemos que es indiscutible en el momento actual de transición ecológica que tenemos que iniciar en España con el apoyo del Plan de Recuperación para Europa. Precisamente la crisis sanitaria global provocada por la COVID-19 ha supuesto una clara señal de alarma sobre cómo un problema ambiental, la reducción de los hábitats naturales, puede impactar en la salud de las personas y en el nivel de actividad económica y el bienestar. Y lo mismo sucede con otros problemas ambientales, como la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global asociado al cambio climático o el vertido de residuos a la tierra y a los océanos. Por tanto, parece obvio que el análisis económico no puede ser ajeno a la problemática ambiental que estamos viviendo con especial intensidad en estos momentos. Bueno, a este respecto existe un consenso indiscutible entre los integrantes de la profesión acerca de que las macromagnitudes económicas tradicionales como el PIB no están diseñadas para captar los efectos del deterioro del medio ambiente y de la pérdida de recursos naturales sobre el bienestar y sobre la riqueza de la sociedad en el corto plazo y menos aún, obviamente, en el largo plazo. En el largo plazo en el cual las cuestiones de sustentabilidad son clave. Por ello, pues resulta necesario apostar, avanzar en el desarrollo de mediciones complementarias. Bien, pues en esta línea el objetivo de este monográfico que estamos presentando es precisamente presentar algunos de los principales indicadores macroeconómicos ambientales que se han ido desarrollando en las últimas décadas a nivel internacional y a su vez exponer sus resultados para el caso español. Esto sería pues la intención, esperamos pues haber satisfecho en la mayor medida de lo posible con el número que presentamos este objetivo. Nada más.
Gracias. Doy el paso a Iñaki Iriarte. Hola, pues gracias Ramón y buenos días a todos los asistentes. Bueno, yo también quisiera muy brevemente agradecer tanto a Carmen Díaz Roldán como editora y también a Antonio Alonso como redactor jefe de Cuadernos, bueno, el apoyo y la buena recepción que han tenido de este monográfico y el apoyo constante que nos han dado y bueno, la celeridad con la que ha ido todo y bueno, ha sido una experiencia que ha estado muy bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es simplemente comentar muy brevemente los contenidos que tiene el monográfico, para que veáis un poco la estructura que pensamos en su momento desarrollar y que se ha desarrollado. Habíamos pensado en proyectar el índice, creo que va a ser posible. Vale. Bueno, el monográfico tiene 10 artículos más una presentación por parte de los editores invitados, por parte de Ramón y por mi parte. No podemos detenernos en todos los artículos. Yo voy a hacer simplemente un recorrido así muy general por los temas que se tocan y luego presentaré a 3 autores concretos que han participado en otros tantos artículos y que ellos sí que para esa selección, porque por problemas de tiempo no ha sido posible que todos los autores puedan participar, pero bueno, esos 3 autores que luego presentaré pues van a poder desarrollar un poco más su aportación, ¿no? sus propias aportaciones. Estos 10 artículos del monográfico yo creo que se pueden a su vez clasificar en cuatro grandes apartados, ¿vale? El primer apartado está dedicado, y esto es una cosa que desde el primer momento tuvimos claro, que queríamos dedicar un primer apartado del monográfico a las cuentas satélites ambientales que lleva ya bastantes años elaborando el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, bueno, invitamos a los estadísticos del INE, que son obviamente los que más saben de esas cuentas, porque son ellos mismos los que las elaboran, pues bueno, a que presentaran pues eso, ¿no? Lo que hacen, que nos contaran un poco la metodología y para lo que sirve, ¿no? esas cuentas ambientales, que es un material muy rico que tenemos ahí, que probablemente es poco conocido entre los economistas en general, incluso entre los economistas que se dedican al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy bien que esto sirva para dar a conocer estas cuentas. Entonces, ese primer bloque son 3 artículos. Uno es una presentación general de las cuentas a cargo de Antonio Martínez Serrano y de Ana Luisa Solera. Luego hay un segundo artículo que presenta las cuentas ambientales físicas, que está a cargo de Fernando Celestino, de Julia Maestro y de Luis Martín Salvador. Y finalmente un tercer artículo de ese primer bloque que presenta las cuentas monetarias que calcula el INE a cargo de José Antonio Fuentes y de María Luisa Ejido. No voy a decir más sobre este primer bloque del monográfico porque posteriormente Antonio Martínez Serrano es uno de los que va a participar y nos puede ilustrar un poco más sobre todas estas cuentas y sobre lo que implican estos 3 artículos del monográfico. El segundo bloque sería también los 3 artículos siguientes, que bueno, aquí en parte utilizando en parte, ¿no? las propias cuentas del INE, 3 artículos que elaboran diferentes indicadores, ¿no? El primero es un artículo que tiene que ver con la bioeconomía, ¿no? Es un concepto que yo creo que, decir, afortunadamente se está poniendo de moda y que, bueno, más o menos pues, contabiliza el peso de la bioeconomía y bueno, hace un análisis de esta rama de la economía para el caso español. Este artículo lo han escrito Encarna Esteban y Alexia Sanz Hernández. Las 2 son profesoras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, que bueno, también está en la Universidad de Zaragoza. O sea, que es un ejemplo de que desde Teruel, que existe, por supuesto, se puede hacer un buen trabajo de ciencia en ciencias sociales, entre otras muchas cosas, ¿no? No solo vamos a escala nacional, incluso también a escala internacional, porque estas autoras también publican habitualmente en revistas internacionales. El segundo artículo de este bloque, bueno, el autor soy yo,
y está dedicado a un poco la descripción para el caso español y en el largo plazo, desde la segunda mitad del siglo XX y hasta 2010, de lo que se denomina el ahorro genuino de la economía. Esto es un indicador que es muy utilizado por los organismos internacionales, especialmente por el Banco Mundial, que lo lleva desarrollando desde los años 90, y que está relacionado con el concepto de sostenibilidad, con la sostenibilidad débil, ¿no? En el sentido débil del término. Entonces, simplemente aquí lo que hago es un recorrido por esta temática y una valoración de en qué medida precisamente el ahorro social puede servir para medir la sostenibilidad de una economía, en este caso de la economía española, y cuáles serían también los puntos débiles, ¿no?, que tiene este indicador. Tercer artículo de este segundo bloque, pues también sería otro índice, el índice de bienestar económico sostenible. Es un índice planteado desde la rama teórica de la economía ecológica, que pretende ser una alternativa real al Producto Interior Bruto, ¿no?, como indicador de medición de la economía. Está escrito por Tad O'Mahony. Es un investigador del programa Marie Curie internacional de la Unión Europea. En este momento está en la Universidad de Turku en Finlandia. Él ya había publicado este índice hace un par de años en la revista Ecological Economics, precisamente, sobre España. Pero en este artículo vamos a decir que hace una aportación nueva, discute la validez del índice, también plantea mejoras para este índice de cara al futuro y compara el índice con otros índices para el caso español. Y yo creo que es una aportación pues bastante relevante. Tercer bloque del monográfico, pues estaría compuesto por dos artículos en este caso, que lo que miden es cuestiones de economía ambiental, pero en términos físicos. Primero de ellos está escrito por Juan Infante, Manuel González de Molino, serían los dos autores principales, aunque también con la colaboración de Jaume Vila, Eduardo Aguilera, Ángel San Juan y Felipe Oropesa. Y de lo que tratan es básicamente de el metabolismo social de la economía española en el larguísimo plazo, podemos decir, ¿no?, porque hace un recorrido muy interesante desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente la actualidad. Tampoco voy a decir nada más sobre este artículo, porque luego Juan Infante, que está presente en la mesa, pues podrá desarrollar un poco cuáles han sido los objetivos de esta metodología, que yo creo que es muy interesante. Sí que me gustaría añadir que Manuel González de Molina, no estoy seguro de si puede estar en esta reunión. Me dijo que probablemente no podría estar por motivos personales, pero vamos a decir, es uno de los pioneros en el análisis internacional de este indicador, que es el metabolismo social, ¿no? Tiene un libro con Víctor Toledo, que está tanto en castellano como en inglés, y que ya está teniendo bastante difusión. O sea que es una aportación en este sentido relevante, la aplicación que hacen al caso español, con la ayuda sobre todo de Juan Infante. El otro artículo de este bloque está ha estado a cargo de Antonio Cano Orellana, de la Universidad de Sevilla, es sobre la huella ecológica, un indicador de la huella ecológica del caso español, pero con una aportación que yo creo que es muy relevante, que es que no solamente trata de la huella ecológica conjunta de la economía española, que esto más o menos podría ser relativamente conocido, sino que hace una desagregación a escala municipal de los más de 8.000 municipios que hay en España. Y esto pues supone yo creo que es una aportación relevante sobre este indicador de huella ecológica. Hay un dato que es, vamos a decir, impactante, que es que solo 187 municipios, es decir, un poquitín más del 2% del conjunto de municipios que componen el país, vamos a decir que representan o generan el 99% de la huella ecológica del país, ¿no? O sea que este es un indicador que yo creo que nos permite adentrarnos en los problemas territoriales y ambientales, ¿no?, que se supone la España vacía, pero también la España súper llena, ¿no?, la España mega llena, que sería la otra cara de la España vacía, y que también es un problema económico muy relevante, que ya digo que con este indicador pues se puede conocer un poquito más. Bueno, y finalmente, ya voy acabando, el último bloque son dos artículos, quizás este bloque es un poco más misceláneo.
Un artículo tiene que ver con indicadores sobre el consumo de agua. Está escrito por Rosa Duarte, Vicente Pinilla y Ana Serrano, los tres de la Universidad de Zaragoza. El agua es un tema, vamos a decir, que en general es importante, pero probablemente en el caso español, un país mediterráneo con tendencias a tener estrés hídricos, pues es un tema muy relevante, ¿no? Tampoco voy a añadir nada más porque Ana Serrano también está presente en la mesa y luego intervendrá contándonos un poco más sobre el artículo. Y finalmente, ya el último artículo tiene que ver con el índice de sostenibilidad social. Está escrito por tres profesores de la Universidad de Salamanca, Miguel Rodríguez Rosa, María Purificación Galindo Villardón, Isabel Gallego Álvarez. Y bueno, lo que hacen es utilizan este índice, luego nos lo enmarcan dentro de los índices posibles, señalan por qué han elegido este y hacen una comparación internacional desde el punto de vista estadístico pues bastante interesante sobre el propio índice. En general, yo creo que bueno, es un monográfico que yo creo que es bastante completo. Antes decía Ramón que obviamente podría haber habido más gente, pero bueno, por algún sitio hay que cortar. Yo creo que queda bastante completo, que hace un recorrido interesante tanto por indicadores monetarios como por indicadores físicos. Es práctico, es decir, yo creo que incluso para los investigadores que trabajan en estos temas les puede venir bien, porque en todos los artículos se habla expresamente de la metodología, las debilidades y las fortalezas de cada índice, y eso yo creo que es interesante. Entonces es muy práctico para investigadores y también para economistas que sin ser especialistas pues bueno, quieran tener una visión panorámica, ¿no? sobre esta problemática. Es premeditadamente ecléctico, y esto es raro porque normalmente los monográficos tienden a seguir escuelas, ¿no? Y aquí premeditadamente hemos preferido que las aproximaciones teóricas sean variadas, ¿no? Hay algunos artículos que están más en la línea de la economía medioambiental, la economía de los recursos naturales. Hay otros artículos que están mucho más en la línea de la economía ecológica. Pero bueno, yo creo que esto es bueno, o sea, porque se fomenta también el conocimiento y la discusión de escuelas variadas, ¿no? Porque yo creo que es obvio que nadie tiene las verdades absolutas, entonces la ciencia está para discutir. Hay diferentes aproximaciones teóricas, pero bueno, lo que hace falta es que se conozcan y que se enfrenten y que en el buen sentido de la palabra, obviamente, el enfrentamiento, y que se avance, ¿no? de esa manera. Y yo creo, bueno, modestamente, creo que también es un monográfico necesario, ¿no? Porque seguimos demasiado dependientes del PIB. Y el PIB, el PIB per cápita, obviamente es un indicador que tiene muchas virtudes, que sirve para lo que sirve, pero si algún fallo tiene, clarísimamente, y esto lo reconoce todo el mundo, es que no está diseñado. No es que no tenga capacidad, es que no está diseñado para medir la problemática ambiental. Con lo cual tiene que ser necesariamente complementado con otro tipo de indicadores como los que aquí presentamos. Bien, y paso ya a presentar brevemente a los tres autores que pueden hablar un poquito más sobre sus artículos. En primer lugar, Antonio Martínez Serrano, vamos a decir, sería el representante del Instituto Nacional de Estadística en esta mesa, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el CUNEF y máster en Mercados Financieros, estadístico superior del Estado desde 1997. Bueno, ha desempeñado puestos de bastante relevancia, tanto en algunos ministerios como posteriormente y hasta la actualidad en el Instituto Nacional de Estadística. Actualmente ocupa el cargo de subdirector general de la Subdirección de Estadísticas de Medio Ambiente, Agrarias y Financieras, están todas juntas. Y bueno, también paralelamente ha desarrollado asistencias técnicas en diversos países y también ha publicado un buen número de artículos en revistas especializadas. Será el primero en intervenir. Posteriormente, Juan Infante, profesor de Historia Económica en la Universidad de Granada, investigador asociado de la Universidad de Cambridge. Es un especialista en historia ambiental y pues, de la rama sobre todo de la economía ecológica. Ha publicado numerosos trabajos sobre la evolución del uso de recursos y sus impactos ambientales en perspectiva sobre todo de largo plazo, tanto en España como en América Latina. Y actualmente dirige dos proyectos de investigación sobre impactos ambientales del crecimiento económico, financiados respectivamente uno por el BBVA y otro por la Fundación Areces. Y finalmente, Ana Serrano, doctora en Economía, profesora titular de universidad en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias Económicas,
y miembro del Instituto Agroalimentario de Aragón. Su investigación se centra en estudiar la interacción entre la economía y el medio ambiente, especialmente para el caso de los recursos hídricos. Combina metodologías input-output, análisis econométrico y descomposición estructural. También participa de forma activa en varios proyectos de investigación, de los que se consiguen de forma competitiva, regionales y también nacionales, y cuenta con numerosas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, como Ecological Economics, Economic Systems Research o Energy Policy. Sin más, doy paso primero a Antonio Martínez Serrano, que nos contará un poco sobre el primer bloque de los artículos de hoy. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias, Iñaki. ¿Se me oye bien, no? Sí. Perfecto. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la revista, al Instituto, a la revista de Cuadernos Económicos del ICE, por la oportunidad que brinda al Instituto Nacional de Estadística de presentar una serie de artículos relacionados con nuestro trabajo diario, con la elaboración de las cuentas ambientales. En este sentido, como muy bien ha dicho Iñaki, en algunos casos son indicadores que, a pesar de su relevancia, son poco conocidos en el mundo, incluso de las personas que se dedican al análisis de la economía ambiental. Entonces, en este sentido, agradecer a la revista la oportunidad que brinda el INE, agradecer a Carmen Díaz Roldán, representante de la revista, y por supuesto a los coordinadores de este monográfico 101, a Ramón Barberá y a Iñaki Iriarte por esta oportunidad. En mi caso voy a presentar brevemente lo que suponen los 3 primeros artículos de este monográfico, que son aquellos que están relacionados con las cuentas ambientales. En el primero de los artículos, mi compañera Ana Luisa Solera y yo hablamos inicialmente del origen del sistema de cuentas ambientales para posteriormente explicar el sistema de contabilidad ambiental y económica como un marco que, partiendo del marco de las cuentas nacionales, permite elaborar una información sistemática y organizada sobre la información ambiental y económica que existe. Esto que permite elaborar una serie de indicadores que son clave para la posible toma de decisiones. Posteriormente hablamos de las diferencias metodológicas que existen entre las cuentas satélites y el marco central de las cuentas nacionales, para explicar en detalle las cuentas y cuadros del marco central de las cuentas ambientales. Hablamos de las cuentas de origen y destino, hablamos de las cuentas de activos y de la secuencia económica de las cuentas. También explicamos en detalle cómo se ha elaborado este marco de cuentas ambientales en la Unión Europea y, por supuesto, España, como país miembro de la Unión Europea, cómo se ha desarrollado a lo largo de los últimos años estas cuentas ambientales en España. En los 2 artículos de mis colegas que trabajan, de los estadísticos que trabajan en la Subdirección General del Medio Ambiente, Agrarias y Financieras, uno de ellos habla de las cuentas físicas. Mis colegas Luis Martín, Fernando Celestino y Julio Maestro nos presentan las cuentas físicas que elaboramos en el INE. Para, en el segundo de los artículos, hablar de las cuentas monetarias. Mis colegas María Luisa Ejido y José Antonio Fuentes presentan las cuentas monetarias que también elaboramos en el Instituto Nacional de Estadística. Me gustaría dedicar unos breves minutos, obviamente no me puedo centrar, ¿no?, en lo que es el desarrollo de todos los artículos, pero sí quizá en lo que son las fuentes y los principales indicadores que se pueden sacar a partir, o que se pueden obtener a partir de estas cuentas ambientales que elaboramos en el INE. En el marco del reglamento comunitario, es decir, estas cuentas que vamos a explicar no solo se elaboran en España, se elaboran en todos los países que pertenecen a la Unión Europea, y por lo tanto los indicadores que elaboramos en el INE son comparables con los de los restos de los países de la Unión Europea. En la primera parte, o en el primer set de cuentas ambientales que elaboramos en el marco del reglamento europeo, elaboramos las cuentas de impuestos ambientales, las de emisiones a la atmósfera y las cuentas de flujos de materiales. En el caso de impuestos ambientales, utilizamos distintas fuentes, pero fundamentalmente la información que procede de la Intervención General de la Administración del Estado, del IGAE, para obtener indicadores tan relevantes como el porcentaje de impuestos ambientales, lo que suponen los impuestos ambientales sobre el total de impuestos, y permitiendo comparar estos indicadores de impuestos con el resto de países de la Unión Europea.
En el caso de las cuentas de emisiones a la atmósfera, partimos de muchas fuentes, pero la fundamental es el inventario de emisiones que elaboran nuestros colegas del Ministerio de Transición Ecológica de MITER. Ahí obtenemos indicadores muy relevantes como las emisiones de gases de efecto invernadero, clasificadas por ramas de actividad, clasificadas también por hogares, y las emisiones de CO2. En el caso de las cuentas de flujos de materiales, también tenemos muchas fuentes para elaborarlas, obviamente las cuentas nacionales que se elaboran en el INE, la información procedente de la agencia tributaria, la información procedente de MITER o información procedente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del MAPA. A partir de estas cuentas de flujos de físicos de materiales podemos elaborar indicadores tan relevantes como el consumo nacional de materiales o como el balance comercial físico. Estos indicadores, si los juntamos o los coordinamos con el Producto Interior Bruto, elaboramos indicadores derivados, indicadores muy relevantes como el indicador de productividad, que se elaboraría como cociente entre el Producto Interior Bruto y el consumo nacional de materiales, o indicadores de intensidad, que serían precisamente los contrarios, el cociente entre el consumo nacional de materiales y el Producto Interior Bruto. Estas son las tres primeras cuentas que elaboramos en el INE, ya llevan en producción muchos años, pero con la ampliación del reglamento comunitario elaboramos también tres nuevas cuentas, en este caso tienen un poquito menos de recorrido, pero ya son 3 años los que llevamos produciéndolas. Y estas cuentas son las de gasto en protección ambiental, en las que partimos de las cuentas nacionales, de la información de la IGAE, de la COFOC y de una encuesta sobre gasto en protección ambiental que elaboramos en el INE, para construir indicadores muy relevantes como el gasto nacional en protección ambiental, como cociente de este gasto entre el Producto Interior Bruto y cómo se distribuye este gasto en las distintas ramas de actividad. También elaboramos las cuentas de flujos físicos de la energía, que también, al igual que las anteriores, tienen muchas fuentes, pero las fundamentales son las estadísticas de energía que elabora el MITER. En este caso, permiten obtener indicadores como la extracción de recursos energéticos naturales por rama de actividad, la producción de productos energéticos por rama de actividad, los consumos intermedios totales, el uso de productos energéticos por los hogares, el uso de los residuos con fines energéticos, el uso neto de energía o el input-output de la energía energético total. En el caso de la cuenta de bienes y servicios ambientales, esta es la última de las cuentas que hemos elaborado, pero quizá es una de las joyas de la corona, porque permite obtener lo que todos conocemos como el PIB verde, o como lo que todos conocemos como el empleo verde. Por ejemplo, en los últimos datos que hemos proporcionado con referencia a 2019, hablamos que el porcentaje de las actividades ambientales sobre el Producto Interior Bruto suponen en España un 2,11%. Hablamos también de que el empleo verde, el porcentaje de empleo verde sobre el empleo total supone un 1,78%. Estas cuentas sobre bienes y servicios ambientales permiten elaborar indicadores de productividad y de competitividad por dominios ambientales. No quería olvidarme de una cuenta de la que España ha sido pionero. Esta cuenta no está en el marco del reglamento de cuentas ambientales, pero España es uno de los pocos países dentro de la Unión Europea que la elabora, y esta es la cuenta de residuos. Esta cuenta de residuos permite compatibilizar la generación con el tratamiento de residuos y en base o a partir de información administrativa tan rica como la que existe en el PRTR o las encuestas sobre generación y tratamiento de residuos que elaboramos en el INE, permiten elaborar indicadores de mucha relevancia como el tipo de residuos que existen con desgloses por sectores económicos y por hogares. Ya para finalizar esta breve presentación de lo que suponen estos 3 primeros artículos del monográfico 101 relacionados con las cuentas ambientales, me gustaría dedicar unas muy breves palabras a lo que estamos haciendo en la actualidad y cuál es el futuro de estas cuentas ambientales en España. En la actualidad estamos trabajando intensamente con los colegas de otros países de la Unión Europea, junto con la Dirección General que se dedica a la estadística dentro de la Comisión Europea, que es Eurostat, en muchos temas, pero quizá destacar 3 de ellos. Uno de ellos sería las estimaciones flash, es decir, las estimaciones avance de estas cuentas, que nos permiten mejorar la oportunidad de todos estos indicadores que he comentado con anterioridad. Un segundo tema es la mejora de las clasificaciones ambientales. Y un tercer tema
que quizá es el más relevante, es el futuro de estas cuentas ambientales. En los próximos años desarrollaremos nuevas cuentas ambientales en el marco de una nueva ampliación del Reglamento de Cuentas Ambientales de la Unión Europea para elaborar cuentas sobre el agua, sobre los bosques, sobre las subvenciones ambientales y una cuenta que lleva ya muchos años esperándose en España, que es la cuenta de los ecosistemas. Estas 4 cuentas, con seguridad, serán parte de esa ampliación del reglamento comunitario y las elaboraremos en el INE en coordinación, por supuesto, con los ministerios que proporcionan las fuentes, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso último de las cuentas de los ecosistemas, necesitaremos la plena colaboración de nuestros colegas del Ministerio de Transición Ecológica. Finalizo agradeciendo una vez más a la revista por la oportunidad que nos ha brindado al INE, ¿no?, en presentar estos trabajos que desarrollamos en materia de cuentas ambientales. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias, por supuesto, a Ramón y a Iñaki por coordinar este número, que yo creo que a todos nos va a ser de gran utilidad. Me pongo a vuestra entera disposición, de todos, de los lectores de la revista, para solucionar cuantas consultas nos quieran enviar, tanto a mí personalmente, por supuesto, como a todos los colegas que trabajan en la Subdirección General de Estadísticas del Medio Ambiente, Agrarias Financieras del INE, que han colaborado en la revista. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación y por este último ofrecimiento, que yo creo que puede ser de utilidad, ¿no?, para muchos investigadores. Pues pasamos al siguiente autor, que es Juan Infante Amate, que nos hablará sobre su artículo compartido con otros autores sobre metabolismo social. Cuando quieras, Juan. ¿Me escucháis bien, Iñaki? Creo que me escucháis bien, pero igual no me veis tan bien. He tenido un problema con la cámara, sé que parezco una aparición ahora mismo, no sé si era solo cosa de mi monitor, pero creo que es de la cámara. He estado intentando varias opciones para corregirlo con la persiana y demás y no sé dónde está el problema, así que disculpadme de entrada por eso. Iba a empezar dando las gracias, bueno, a los responsables de la revista y a los editores, pero antes de que se me olvide, quiero darle las gracias a Antonio Martínez y a todos sus colegas del INE por el trabajo tan imprescindible y tan importante que hacen para todos los investigadores que utilizamos vuestros datos. La verdad es que es la primera vez que tengo la ocasión de cruzarme con alguien del INE, iba a decir personalmente, ¿no?, pero virtualmente, y no quería dejar de pasar esta oportunidad para daros las gracias por los recursos que publicáis, que tengo que decir que no solo son importantes en nuestra tarea como investigadores, sino también en nuestra tarea como docentes. Muchas de las prácticas que a veces le ponemos a los alumnos son con estos materiales que tú acabas de presentar, así que muchas gracias por ello. Y bueno, gracias por supuesto a los responsables de la revista, a Carmen Díaz Roldán, al resto de editores y especialmente a los editores invitados de este número especial, a Ramón Barberá y a Iñaki Iriarte, pues por proponer este trabajo, por la invitación y por sacar adelante pues este monográfico que ha sido tan interesante. Bueno, yo voy a hablar de nuestro trabajo, ¿no?, que se centra, como decía Iñaki, en un estudio del metabolismo social en una perspectiva de muy largo plazo. Voy a hacer una breve introducción de qué es esto del metabolismo social, también porque es importante haberlo estudiado en perspectiva de largo plazo, y luego sintetizaré brevemente algunos de los principales resultados que hemos obtenido con este trabajo. Bueno, el tema del metabolismo social es una aproximación muy amplia que surgió a finales de los 90, bueno, aunque ya se citaba desde finales del siglo XIX, incluso en la obra de Carlos Marx está presente esta idea, pero con otro propósito diferente. Surgió a finales de los 90 para estudiar las interacciones entre la sociedad y su medio ambiente. Entre otros motivos surgió para superar esas limitaciones de las que antes hablaba Iñaki, ¿no?, de la contabilidad económica convencional a la hora de evaluar los impactos ambientales de nuestras actividades económicas. No se recogían adecuadamente y esta idea del metabolismo pues trataba de superar esas limitaciones. Para estudiar el metabolismo social, pues los autores que inspiraron esta propuesta y esta aproximación plantearon una caja de herramientas muy diversa con diferentes metodologías y propuestas metodológicas para analizar esa interacción entre la sociedad y el medio ambiente. Y quizá una de las más importantes ha sido la de la contabilidad del flujo de materiales, que es una entre las muchas que ha presentado Antonio Martínez antes en su presentación. Volviendo un poquito a profundizar en qué nos cuenta estos indicadores de la contabilidad del flujo de materiales, bueno, una metodología que, como él ha dicho antes, pues está estandarizada internacionalmente. Para el caso de los países europeos hay una guía muy detallada y que se actualiza habitualmente
a partir de Eurostat, pero también hay otras guías de Naciones Unidas, de la OCDE y de otros institutos internacionales, pues que plantean cómo realizar estas mediciones de la contabilidad del flujo de materiales. Los datos que tenemos ahora mismo son principalmente desde los años 90, si no me equivoco, 90-95 desde el INE y desde Eurostat. Hay algunos institutos de investigación que han publicado estimaciones de estos indicadores desde los años 70, pero contamos con poca información en perspectiva de muy largo plazo. Eso va a ser uno de los objetivos del trabajo que nosotros presentamos. Bueno, ¿qué aportan de manera particular los indicadores y las variables que se realizan dentro de la contabilidad del flujo de materiales? Yo los dividiría en tres grandes categorías. Lo primero es realizar una estimación de la extracción de los materiales dentro del territorio, de un territorio nacional o dentro de una economía. Bueno, para ello hay decenas y centenares de materiales de diverso tipo, entre la biomasa, los minerales metálicos, no metálicos, combustibles fósiles. El reto de quien desarrolla esta guía metodológica es crear ese sistema estandarizado y armonizado para que todos, en diferentes estudios de caso, contabilicemos lo mismo. Estos indicadores de extracción son informativos, hay un amplio debate al respecto, pero bueno, tiende a asumirse que son informativos de la presión ambiental sobre un territorio, ¿no? Países con una alta extracción, bien por superficie, por kilómetro cuadrado o por habitante, pues tienden a tener una presión mayor sobre su medio ambiente. El segundo bloque de indicadores tiene que ver con el comercio, y es lo que se llama en esta metodología la balanza comercial física, o sea, medir la importación y las exportaciones no en términos monetarios, sino físicos. Lo interesante también de este indicador es que nos permite ver qué países son altamente dependientes del exterior para satisfacer sus necesidades materiales. Y estos indicadores son interesantes pues, para abordar algunos debates actuales como los del intercambio ecológico desigual. Esto nos ha servido, por ejemplo, para ver a nivel internacional, ya en nuestro artículo, pues por supuesto que los países más ricos tienden a ser más dependientes, pero que no ocurre siempre de una manera tan directa. Los países más ricos y con mayor densidad de población son los que son altamente dependientes. Luego hay países muy ricos, como por ejemplo Australia, Canadá, Noruega, que tienen un nivel de dependencia menor e incluso en muchas ocasiones son exportadores netos de materiales al resto del mundo. Si se combina la extracción con el comercio, o sea, lo que estamos trayendo con lo que estamos recibiendo, dando al resto del mundo, pues llegamos a los indicadores de consumo de materiales. Yo creo que estos son los indicadores que al final generan resultados pues más interesantes porque nos permiten ver qué nivel de consumo de materiales por habitante o en términos generales tienen las diferentes economías. Y como también dice Antonio, en relación con otras variables como el PIB, pues podemos obtener información muy interesante como la productividad ambiental de nuestra economía o la intensidad material, o sea, cuántos recursos necesitamos para producir cada unidad de PIB. Esto es muy importante, luego hablaré al respecto porque entra de lleno en los objetivos del desarrollo sostenible. Hay muchos de ellos que están hablando y están planteando la necesidad de desacoplar nuestros sistemas económicos de los sistemas naturales y una medida esta, ¿no? Cuánta desarrollo económico, crecimiento económico se genera por unidad de recurso utilizado. Bueno, la novedad de nuestro trabajo, como digo, esto se está estimando ya a nivel internacional. La novedad de nuestro trabajo es que en lugar de empezar en los años 90, como lo hacen la mayoría de los trabajos, nos hemos ido a 1860. Tengo que decir que no hemos sido los primeros, hay un conjunto de 5 o 6 trabajos para países como Japón, Estados Unidos y 3 o 4 países europeos que ya tenían estimaciones de largo plazo. Nuestro estudio se une a ese grupo de países y bueno, el interés de analizar esto en perspectiva de muy largo plazo es porque estos estudios están siendo referenciales para, por ejemplo, establecer las cronologías del antropoceno. O sea, estamos diciendo que ha surgido una nueva era geológica, pero ¿cuándo, no? ¿En qué momento? ¿Cuándo hemos presionado más sobre los ecosistemas globales? Pues este tipo de metodologías nos permiten, con sus limitaciones, por supuesto, monitorear bien esos procesos de transición. Y también nos sirven, yo creo, para saber de dónde venimos, porque muchas bases de datos actuales, cuando cogemos los datos desde el 70 o desde el 90, pues tenemos unos datos de consumo totalmente plano en algunos de los países más ricos. Parece que tenemos unos consumos totalmente estabilizados. Claro, cuando ampliamos la fotografía 40 o 50 años antes, pues estamos viendo un proceso de aceleración mucho más grande que el que tal vez están viviendo otros países en vías de desarrollo hoy en día. No sé si me estoy extendiendo mucho, voy a intentar ser sintético y en 2 minutos presentar de manera muy telegráfica los principales resultados de nuestro trabajo. Bueno, lo primero que vemos es un aumento muy importante en la extracción y el consumo de materiales desde mediados del siglo XX. Vemos que la economía española extraía entre 70 y 100 millones de toneladas de una manera relativamente estable hasta mediados del siglo XX y que en ese momento pues, pasó de esos 70 a 100 millones hasta casi 700 antes de
la crisis de 2008. Igual lo estamos viendo, como decía, en el consumo. Históricamente hemos tenido un consumo de entre 4, 6, 7 toneladas por habitante y hay un proceso de aceleración y de cambio muy grande que además se corresponde con el debate general internacional sobre la gran aceleración en el uso de materiales de la economía mundial, en el que pasamos de esos 4 o 5 toneladas hasta casi 21 a 22 toneladas antes de la crisis. Por supuesto, en ese proceso hubo un cambio, ya no solo en la cantidad, sino en el tipo de materiales. Hemos pasado del 90% de materiales basados en la biomasa, en productos agrarios que satisfacían la mayoría de necesidades en sociedades tradicionales, tanto para el transporte, alimentando animales, como para el combustible, etcétera, hasta hoy en día en el que la biomasa solo representa el 20% y el resto son materiales pues, generalmente no renovables que representan el otro 80%. En el tema del comercio también ha habido un crecimiento muy importante desde mediados del siglo XX, y lo interesante con el comercio es que España ha sido exportadora neta de recursos materiales desde mediados del siglo XX. Esto ya lo puso de manifiesto Óscar Carpintero, que tiene un trabajo magnífico sobre el metabolismo de la economía española desde los 50, pero lo que sí hemos visto es que, al contrario de otros países europeos que han sido demandantes a lo largo de toda su historia, su proceso de desarrollo económico, España era exportadora neta de recursos naturales hasta los años 1930 aproximadamente. Jugó ese papel de suministrador neto de materiales al resto de economías europeas, principalmente productos agrarios y minerales metálicos. En ese sentido vemos como hay una transición de país periférico a un país dependiente de recursos naturales. Bueno, creo que estoy consumiendo demasiado tiempo, tenía varias cosas más que comentar, pero me voy a centrar en un último mensaje que creo que puede ser el de más interés para este foro y para la revista. Es la relación que nosotros hacemos entre el consumo de materiales y la evolución del Producto Interior Bruto, que nos da este indicador de la intensidad material de la economía. Mira, aquí tenemos buenas y malas noticias. Cuando ahí se plantea ese debate del desacoplamiento de la economía en relación al uso de recursos naturales. Bien, la buena noticia es que el Producto Interior Bruto, esto pasa en otros muchos países del mundo, pero en perspectiva de muy largo plazo lo que estamos viendo es que hay un claro desacoplamiento entre crecimiento económico y uso de recursos naturales. A mediados del siglo XIX requeríamos 1,5 kilos aproximadamente para producir cada unidad de PIB, en dólares de 2011. Hoy en día hemos pasado de 1,5 a 0,3. Hay una caída muy significativa y esto para muchos autores son buenas noticias. Somos capaces de generar más PIB y más desarrollo económico con un uso relativo menor de materiales. Bueno, la mala noticia está en que estos indicadores, algunos autores lo llaman de desmaterialización débil. Y lo que se plantea es que al medio ambiente, pues como decía Joan Martínez Alier, el PIB le importa poco, ¿no? Es como si midiésemos hoy en día los casos de coronavirus en relación al PIB, ¿no? Lo que nos interesa son los casos de coronavirus en sí mismo, o cualquier otro mal social o cualquier otro impacto social o ambiental. El uso de recursos naturales, como planteaba antes, no ha dejado de crecer y sí lo ha hecho de una manera muy rápida desde 2008 con la crisis. Después de la crisis económica, el proceso de caída en el uso de materiales ha sido muy importante, lo que no sabemos si es algo coyuntural. Pero en una perspectiva de muy, muy largo plazo, aunque esa relación con el PIB ha crecido, en términos materiales no lo ha hecho. Último mensaje para mostrar que la gran particularidad histórica española, cuando la comparamos internacionalmente, hay dos grandes particularidades dentro del caso español. Y uno es que la aceleración que se documenta en el consumo, en la extracción y el consumo de materiales y por tanto en los impactos ambientales seguramente asociados entre 1950 y la crisis de 2008 ha sido la más grande a nivel internacional. O sea, quitando el caso de Japón, no hay ningún país que haya tenido un proceso de aceleración en el uso de los recursos tan grande. Pero cuando vemos lo que ha ocurrido con el consumo de materiales, y esto se muestra muy bien en las cuentas que publica el INE desde 2008 hasta la actualidad, observamos una caída que, salvo en el caso de la Unión Soviética y su proceso de desarticulación, no hemos observado en ningún otro país del mundo. O sea, España es un estudio de caso que presenta extremos muy fuertes en el uso de recursos naturales, tanto cuando hemos crecido como cuando hemos caído. Y con esto ya concluyo, y disculpad porque creo que me he extendido un poquito más de lo que debía. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Pasamos a la última intervención de Ana Serrano sobre los indicadores del consumo de agua. Ana, tienes el micrófono abajo. Gracias, cuando quieras. Bueno, pues yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, de Juan y de Antonio, hacia pues, los coordinadores de la revista, la editora y los editores invitados, Ramón e Iñaki, por su magnífico trabajo y su paciencia, su excelente coordinación. Bueno, pues en el trabajo que realizamos junto con los profesores Rosa Duarte y Vicente Pinilla, también de la Universidad de Zaragoza, tratamos de
presentar un conjunto de indicadores que relacionan los impactos ambientales que tienen la actividad económica. Es decir, tratamos de cuantificar el consumo de recursos hídricos que tienen las relaciones de producción, comercio y consumo de la economía española. Entonces, a través de estos indicadores podemos tener en cuenta las relaciones de la actividad productiva, la especialización de la economía española y su integración en las cadenas de producción mundial. Es decir, podemos estimar cómo las distintas etapas de la actividad productiva generan consumo de recursos hídricos. Entonces, para ello, básicamente nos centramos en dos indicadores que están muy interrelacionados. El primero es el concepto de agua virtual, que se conoce como el agua incorporada en los bienes y servicios que son intercambiados a través del comercio, y el concepto de huella hídrica, que en analogía a lo que se conoce como la huella ecológica, nos informa del volumen de agua que es necesaria para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de un país. Entonces, estos dos indicadores se pueden obtener desde dos perspectivas, la perspectiva bottom-up y la perspectiva top-down. Entonces, las dos perspectivas las explicamos en el trabajo. Si bien es cierto que nosotros nos centramos, la cuantificación la hacemos desde el segundo enfoque. Básicamente, de forma muy breve, la perspectiva bottom-up lo que nos permite es capturar los flujos de agua incorporados en los productos de forma muy desagregada. Esto es su principal característica. Y esto es muy importante cuando nos centramos en los procesos de transformación de la agricultura, porque nos permite poder llegar a un elevado grado de desagregación, no solo por cultivo, sino también por región del mundo. Por el contrario, la perspectiva top-down se focaliza en las relaciones intersectoriales de la economía y, en definitiva, en las cadenas de producción global. Entonces, bajo este enfoque, no solo se considera el sector agrario, sino también el resto de sectores de la economía, ofreciendo una perspectiva mucho más completa de los flujos de agua en economías con distintos tipos de especialización y teniendo en cuenta su vinculación con la evolución de la estructura productiva, tecnológica y comercial. Y este enfoque que está siendo muy utilizado recientemente en la literatura científica internacional a través de lo que se conoce como los modelos multirregionales input-output extendidos en medio ambiente, tiene una gran ventaja. Y es que en un contexto de creciente globalización nos permite captar la creciente fragmentación de las cadenas productivas. Es decir, que de una forma cada vez mayor los centros de producción y consumo se están separando, de forma que la percepción de las responsabilidades de la producción y consumo tienden a divergir. Entonces, este tipo de modelos multirregionales nos permite capturar estas distintas etapas de las cadenas productivas y, en consecuencia, los impactos ambientales asociados a los mismos. Y como he dicho, esto es el enfoque que utilizamos para cuantificar los impactos en nuestro trabajo. Entonces, un breve resumen de los resultados que obtenemos a nivel empírico. En primer lugar, tomamos como referencia el horizonte temporal 95-2016 y evaluamos el consumo de agua en España asociado a los cambios de la estructura productiva y sectorial. Básicamente, encontramos dos etapas. No podemos irnos atrás en el tiempo, pues porque tablas multirregionales input-output no existen más allá de 1995. Entonces, con armonización ambiental, esto es importante. Tablas multirregionales con cuentas ambientales armonizadas no existen más allá de 1995. Entonces, como decía, encontramos dos etapas claramente diferenciadas. Una primera, hasta 2003, en el que el consumo de recursos hídricos asociado a la estructura productiva española crece de forma notable, muy vinculado al sector productivo agrario, a la agricultura, pero también a otros sectores con fuertes vínculos a través de las cadenas de producción con como son, por ejemplo, la industria agroalimentaria, los sectores de hostelería, de restauración. Y posteriormente, desde 2004, observamos una moderación en el crecimiento del consumo de agua. Aunque si bien es cierto que hay un sector que es la construcción, pues muy condicionado por la coyuntura económica del momento hasta 2008, que sí que sigue impulsando los consumos de recursos hídricos en el país. Desde la perspectiva comercial, pues obtenemos
una visión muy similar a la que decía Juan. Obtenemos un patrón dual. Sí que es verdad que España puede considerarse como un exportador neto de agua virtual, pero observamos una dualidad. Es decir, encontramos que por una parte España exporta recursos hídricos a través del comercio, principalmente comercio agrario, agroalimentario, que ha tenido un fuerte dinamismo durante los últimos años a los vecinos de la Unión Europea, pero por otro lado y de forma creciente, a pesar de que hay una atonía en las importaciones de agua virtual, se tiende a incorporar más recursos hídricos procedentes de países en desarrollo, es decir, incorporados o embebidos en las importaciones de bienes y servicios de países en desarrollo. Vemos, por lo tanto, este patrón dual. En resumen, dos mensajes muy claros que tendría el artículo. La continuada presión que la estructura productiva y comercial de la economía española ha implicado sobre los recursos hídricos, no solo nuestros propios recursos domésticos, sino también los recursos de otros países, principalmente de áreas en desarrollo, que en un contexto de creciente, de potencial variabilidad y restricción de recursos hídricos ante un contexto de cambio climático, puede suponer un cuello de botella que ponga en cuestión la viabilidad del sistema doméstico. Y por otro lado, este tipo de modelos, este tipo de indicadores ponen de manifiesto la insostenibilidad de determinadas especializaciones productivas y comerciales. Y esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Y no sé si es posible dar paso a alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Quizás alguno de los autores que no está en la mesa, pero que está presente en la presentación, quisiera añadir algo. No sé si esto es posible o... Sí, es posible. Sí. Yo creo que si a través de la herramienta está de la mano, pueden pedir la palabra, yo les puedo dar la palabra, o si prefieren a través del chat y les puedo abrir el micrófono también. Tenemos una pregunta en el chat, no sé si lo estáis viendo. Sí. Bueno, leo la pregunta, que es un poquito larga. Aquí una introducción dice: se han realizado grandes avances en la elaboración de indicadores ambientales, sin embargo, aún la mayoría o toda la información se publica con años de retraso, por lo que sirve para una evaluación ex post de políticas o comportamientos sociales. Una de las razones para recurrir al PIB, a pesar de sus enormes limitaciones, es su inmediatez. Solo si conseguimos que la información ambiental, o al menos parte de ella, se pueda conocer con poco retraso, pocos meses, se pueda utilizar de forma ex ante en el diseño de políticas públicas. Supongo que se ha entendido el razonamiento. La pregunta, entonces, partiendo de aquí, sería: ¿cómo creen los autores que se podría avanzar en reducir el tiempo de publicación de la información ambiental? ¿Hay iniciativas en marcha? Quizás Antonio Martínez Serrano. Sí, muchas gracias, Iñaki. Sí, muchas gracias, Iñaki. Me siento absolutamente identificado, ¿no?, con esta pregunta. Como muy bien se pone de manifiesto al inicio de la pregunta, tradicionalmente las estadísticas y las cuentas ambientales se han publicado con bastante retraso, ¿no?, respecto a los años de referencia. Sin embargo, sí quería poner de manifiesto el enorme esfuerzo que hemos hecho en los últimos años para mejorar la oportunidad de las cuentas ambientales. Actualmente ha habido una mejora significativa y la gran mayoría de las cuentas ambientales que publicamos en el Instituto Nacional de Estadística se elaboran con indicadores avance. Si uno ve la nota de prensa o uno ve los resultados que publicamos, habitualmente para cada una de las cuentas publicamos información avance, de forma, obviamente no la podemos desagregar como hacemos con la información que procede publicar para el año de referencia. Por lo tanto, habitualmente publicamos 2 años. La primera parte de la nota de prensa, cuando elaboramos la nota de prensa, va ligada a esa estimación avance, y la segunda parte va ligada al año de referencia que toca publicar. Por ejemplo, a finales de este año, habitualmente las cuentas ambientales se publican
durante el último semestre del año y ya publicaremos datos correspondientes a 2020 como año avance. Es muy complicado, hemos hecho un esfuerzo muy grande, nos gustaría seguir avanzando. Lo mencionaba en mi presentación, que es uno de los trabajos que estamos realizando, la mejora de la oportunidad de las cuentas ambientales. Nos gustaría ser más rápido, pero los oyentes tienen que pensar que todos estos indicadores se basan habitualmente en información administrativa, habitualmente en información que procede de otras fuentes, muchas de MITER, muchas del MAPA, y también se basan en encuestas que nosotros realizamos. Y estamos sometidos a los plazos o a los calendarios de toda disponibilidad de estas fuentes que estoy mencionando. Por lo tanto, a pesar de que seguiremos trabajando en la mejora de la oportunidad, en los próximos años nos vemos limitados por la disponibilidad de los indicadores y de los datos o de las fuentes que utilizamos para elaborar las cuentas. Bueno, gracias. Yo añadiría, bueno, por deformación profesional, desde mi perspectiva de historiador económico, es verdad que la inmediatez es un tema importante, ¿no? Que tener información inmediata, vamos a decir, cuanto más al momento mejor, pues puede ser importante. Pero bueno, también tener información con un cierto retraso, si se analiza bien y se generan los indicadores adecuados, también nos puede dar muchas pistas, ¿no?, de lo que ha ocurrido en el pasado inmediato, y por lo tanto nos puede dar lecciones sobre cosas que habría que corregir para el futuro, ¿no? O sea, que yo creo que serían las dos cuestiones. Es verdad que cuanta más inmediatez mejor, pero el análisis de datos anteriores con reflexión y no simplemente tomar así decisión rápida, sino reflexionar sobre esto, ver lo que ocurre y, bueno, y tratar de corregir, pues también puede ser importante. Esto pasa con el medio ambiente, puede pasar con otros temas económicos como la desigualdad, ¿no? Es muy difícil que captemos la desigualdad que se genera en una economía inmediatamente. Necesitamos un poco de plazo para ver qué ha pasado y para detectar cuáles son los problemas y para corregirlos, ¿no? Pero vamos, cuanto más inmediatez, en ese sentido es mejor. No sé si alguien quiere añadir algo sobre esto. Solo un breve comentario, que en esta metodología como la de la contabilidad del flujo de materiales, bueno, la pregunta también planteaba, ¿no?, sobre su pertinencia para el diseño de políticas públicas, porque era difícil utilizarla de forma ex ante. Hay muchos trabajos que plantean no solo serie histórica y retrospectiva, sino también escenarios de futuro, igual que ocurre, hay proyecciones futuras, igual que ocurre con el PIB. Entonces es verdad que la publicación no ocurre al día ni de manera tan automática, pero también existe la posibilidad, y de hecho hay trabajos que están lanzando estimaciones futuras con diferentes escenarios según diferentes asunciones de cambio tecnológico en la renta, etcétera. Entonces creo que ese tipo de trabajos sí son útiles para el diseño de políticas públicas, porque no apuntan, bueno, que cambios tecnológicos en el consumo, en la economía, pues van a afectar luego nuestro uso de recursos. El micro, Iñaki. Iñaki, no se te oye. Ahora. Tenía el micrófono desconectado. Decía que Ana Luisa Solera, que es coautora de Antonio Martínez Serrano, que escribe en el chat también que quiere dar agradecimiento a la revista por la oportunidad que ha dado para conocer la labor realizada por INE en el desarrollo de las cuentas ambientales en nuestro país. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quizás para concluir muy brevemente, porque estamos ya un poco casi llegando al final del acto, pero bueno, quizás podríamos hacer una pequeña reflexión final sobre, teniendo en cuenta que, bueno, España, como todos los países del mundo, ¿no?, estamos obligados a iniciar una transición ecológica, nos guste o no, que, bueno, afortunadamente parece que ya tenemos una ley que va en esa dirección, ahora hace falta que se cumpla. Pero bueno, no sé, quizá podemos hacer una pequeña reflexión muy breve sobre bien las cuentas ambientales o bien los indicadores de los que hemos estado hablando. ¿Qué papel creéis vosotros que podrían desempeñar? ¿En qué medidas son importantes? ¿Cómo pueden contribuir, vamos a decir, a favorecer esta transición ecológica, ¿no?, de cara al futuro? No sé si queréis aportar alguna cosa en ese sentido.
Yo en mi caso quizá, Iñaki, decir que estos indicadores, más todos los que tengamos que elaborar en un futuro próximo, yo hablaba de nuevas cuentas ambientales en materia de agua, de bosques, de ecosistemas, en materia de subvenciones, van a jugar un papel fundamental. De hecho, ya lo están jugando. Nosotros hemos colaborado intensamente en la elaboración de la Estrategia Española de Economía Circular, donde muchos de los indicadores para el seguimiento de esa estrategia española, donde participan o se han unido las principales empresas, ¿no? El principal tejido productivo que existe en España, como compromiso, ¿no? de cumplimiento de una economía más circular, van a ser monitorizados, o ese seguimiento va a ser elaborado en base a los indicadores que estamos elaborando y que deberemos elaborar en un futuro próximo. También existen iniciativas en el marco de distintos organismos internacionales. Por ejemplo, me gustaría destacar una que se está llevando a cabo en el marco de Naciones Unidas, en colaboración con la Comisión Europea, que son todos aquellos indicadores relacionados con el cambio climático. Por ejemplo, Naciones Unidas ha elaborado recientemente un conjunto de 134 indicadores en un sistema muy similar al de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van a permitir dar un seguimiento a todas las políticas relacionadas con el cambio climático. Desde luego, hay muchos indicadores que se elaboran en los ministerios, otros que elaboramos en el INE y otros que no elaboramos, con lo cual, sin duda alguna, esto es el futuro. Yo siempre lo digo, ¿no?, a todos mis colegas, ¿no?, que el ámbito medioambiental es sin duda alguna uno de los futuros de la estadística pública española. Con lo cual, estos indicadores que hemos presentado, que se presentan en la revista, en el monográfico 101, más todos aquellos que debemos elaborar en un futuro próximo, van a constituir sin duda alguna va a ser algo especialmente relevante para el seguimiento de todas las políticas que se desarrollen en materia de transición ecológica. Bueno, muchas gracias. No sé si queréis añadir alguna otra cosa. Juan, o Ana, o Ramón. Bueno, yo tal vez suelo enfatizar de lo que planteaba Antonio en el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?, que ahora mismo pues, los tenemos como un punto de referencia indiscutible, y en muchos de ellos pues, especifican de una manera muy, muy clara que uno de los grandes retos de nuestra sociedad es desacoplar, ¿no?, nuestros niveles de desarrollo y de bienestar. Ya no hablo de crecimiento económico en abstracto, ¿no?, sino nuestros niveles de bienestar en general, del uso de recursos naturales. Y es que, claro, la única manera de monitorear eso es creando buenos indicadores que sean comparables y estandarizados a nivel internacional. Muchos de ellos son los que se han presentado en este monográfico, y bueno, yo creo que dentro de unos años van a ser absolutamente indispensables para que podamos ver si hemos cumplido esos objetivos que son absolutamente necesarios. Entonces yo creo que si hoy ya estamos considerando que son imprescindibles este tipo de contabilidad ambiental, dentro de unos años agradeceremos mucho tener esta serie retrospectiva y ver cómo hemos analizado en ese gran objetivo, ¿no?, que es el de seguir manteniendo buenos niveles de bienestar y prosperidad, disociando esos niveles de los impactos ambientales. Bueno, y yo por último, pues simplemente me gustaría destacar pues, el papel de este tipo de modelos que hemos utilizado en el estudio. Tenemos una metodología sólida, tenemos bases de datos con un elevado detalle que nos permiten calcular este tipo de impactos, no solo para el agua, se puede extender para múltiples cuentas o impactos ambientales. Entonces, ellos nos van a permitir aportar luz al papel que tienen los hogares como impulsores del consumo de recursos hídricos, al papel que tienen también los sectores agrarios y agroalimentarios, particularmente en países como España, debido a su creciente integración en las cadenas de producción, en los mercados internacionales. Y a modo más ya de genérico, pues nos permitirían avanzar en el objetivo de la gestión integrada de los recursos hídricos y una mejor comprensión de la dimensión local global que tiene el impacto sobre el agua, que es verdad que en este trabajo el análisis es macro, pero puede descenderse el análisis a distintas escalas geográficas, lo cual nos puede ayudar a comprender esa doble dimensión local global. Gracias. Pues nada, yo creo que con esto podríamos ir finalizando. Yo simplemente una idea final. Yo creo que toda esta cuestión de los indicadores ambientales es bastante obvio que no es un tema cerrado.
O sea, es un tema, vamos a decir, que está en construcción, ¿no? Y que seguramente, bueno, con toda seguridad, nos tenemos que mejorar mucho en la elaboración de indicadores, de metodologías, para captar esas relaciones economía-medio ambiente en todas sus dimensiones, ¿no? Pero bueno, siendo esto verdad, que es un sector en construcción, también es verdad que, bueno, que ya tenemos, yo creo que el monográfico es un poco muestra esto, ¿no? Que ya hay ciencia sólida y bien argumentada y bien construida que nos permite por lo menos empezar a avanzar, ¿no?, en estas cosas. Y bueno, pues como decimos en la introducción del monográfico, pues es obvio que simplemente midiendo estos problemas ambientales, esto no aporta directamente una solución, pero vamos a decir que es claramente un primer paso, ¿no? Si no los medimos, si no los conocemos, difícilmente podemos actuar sobre ellos. Simplemente el dar medidas ya es un primer paso para poder luego avanzar en la solución y en esas mejores relaciones entre economía y medio ambiente. No sé si alguien quiere añadir algo, quizás Mari Carmen, Carmen, ¿quieres ya cerrar la sesión? O Juan, no sé. En fin, agradecer a todos los participantes, en fin, el interés que han puesto en este acto. Hemos tenido un nivel de asistencia, en fin, considerablemente elevado, aunque bueno, veo que algunos nos han abandonado a lo largo del proceso. Se ve que bueno, todo el mundo, en fin, vamos muy justos de tiempo y llenos de tareas, pero hemos mantenido un nivel de asistencia alto. Ahora la cuestión es que bueno, pues este trabajo llegue no ya por este medio electrónico de presentación, sino bueno, en lo que es la consulta a la revista, llegue lo más al público más amplio posible, tanto en el ámbito de la academia como en el ámbito de la administración pública, porque sin duda el reto está siempre en esa colaboración entre lo que es la universidad y los centros de investigación y la administración, donde se toman las decisiones relativas a la adopción de políticas públicas que van después a condicionar pues, el desarrollo económico y en este caso también el desarrollo económico en relación con su impacto ambiental. Por lo tanto, este es el reto. Es difícil porque en la práctica hay innumerables barreras que dificultan el que pues, los resultados de la investigación pues, lleguen a los decisores de las políticas públicas. Este es el reto y bueno, foros como este, como el que brinda Información Comercial Española o cuadernos económicos de Información Comercial Española, pues creo que cumplen precisamente esa función de ese vínculo entre investigación y administración pública y toma de decisiones públicas. Así que, bueno, simplemente agradecer de nuevo la oportunidad que se ha dado para que este tema, ¿no?, pues esté sobre la mesa en este ámbito de Información Comercial Española. Muchas gracias. Yo me sumo a las gracias y a las felicitaciones, sobre todo a los coordinadores, especialmente a los autores, participantes en esta mesa redonda o asistentes, sobre todo por un detalle que ha mencionado Iñaki al concluir, y ese que es un tema de relevancia, pero que está en los albores y queda mucho trabajo por hacer todavía. Pero esto es un primer paso importante pues, para mostrar esta necesidad tanto a otros académicos o investigadores que no nos dedicamos especialmente a ese tema, pero también bastante los participantes compartimos también labores docentes como profesores de universidad, lo cual también es una oportunidad para transmitir a los alumnos que existen medidas alternativas al PIB. Todos contamos en clase de micro, de macro, pues la variable PIB, nos centramos prácticamente casi medio curso en la relevancia que tiene, pero también es una oportunidad de mostrar a los futuros potenciales trabajadores en la administración e investigadores pues que hay otros temas que se están construyendo y se puede intentar participar. Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Como ha comentado Ramón, pues ha sido relativamente muy elevada la participación dado las fechas que también nos encontramos de fin de curso, que para los docentes son más complicadas. Y bueno, reiterar las gracias tanto pues, a la oportunidad que brinda Información Comercial Española y las revistas del grupo, como a los participantes y todos los que han colaborado en este número. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya entonces.
daros las gracias a los panelistas, a devolveros vuestros amables agradecimientos porque sois los autores, los coordinadores y los editores los que hacéis posible nuestra revista. Y simplemente recordar, en la línea que decía Ramón, que el número está disponible para descarga gratuita en la página web de Revista SICE, que es www.revistasice.com, que además esta sesión ha quedado grabada y será publicada en nuestro canal de YouTube, y que si queréis estar al tanto de lo que vamos publicando en Cuadernos o en otras de las revistas de la familia de Revistas SICE, lo podéis hacer siguiéndonos en redes sociales a través de nuestra cuenta de LinkedIn o inscribiéndoos en la propia página web para recibir alertas o a partir de la semana que viene también inscribiéndoos para recibir una newsletter que vamos a empezar a publicar. Eso es todo y muchas gracias a todos.